El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. Hoy quiero que conversemos un poquito sobre esta nueva variante de COVID-19, que es la variante ya denominada como NB181. ¿Por qué quisimos conversar de esto? Bueno, sencillamente no para crear alarma, sino para estar alertas, porque sin duda nosotros debemos estar informados y debemos estar siempre actualizados. Entonces, ¿qué debemos conocer de las infecciones respiratorias virales? El panorama sigue siendo prácticamente el mismo en el sentido que casi siempre están circulando los mismos virus. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este momento hay mucha circulación de influenza y COVID-19, tomando en cuenta que la nueva variante es la denominada NB181. ¿Cómo se transmiten estos virus, estas infecciones respiratorias virales? Vamos a nombrar COVID-19, influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus. Todos estos virus son virus respiratorios que pueden ocasionar síntomas conocidos como síntomas gripales. Tenemos que tomar en cuenta que los síntomas comunes a estos virus, porque como les digo, todos son virus respiratorios que se transmiten de una persona a otra a través de las gotitas que expulsamos, bien sea cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, tomando en consideración que la vía de transmisión la comparten, es decir, es la misma para la mayoría de todos estos virus respiratorios, también comparten ciertas manifestaciones clínicas o ciertos síntomas. Entonces hay que tomar en cuenta que los síntomas comunes respiratorios que comparten estos virus son malestar general, puede haber fiebre, puede haber escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, congestión nasal, tos, puede haber tos seca, la tos puede ser con moco. En algunos casos, dependiendo del virus, también puede haber incluso manifestaciones gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal. ¿Esto por qué tenemos que saberlo? Porque bueno, fíjense que todos los síntomas son comunes y no podemos definir solo por manifestaciones clínicas cuál virus en específico es el que tenemos. Por lo tanto, aquí radica la importancia de la realización de los exámenes pertinentes para hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de exámenes pertinentes para hacer el diagnóstico, hay que pensar y considerar en el panel para virus respiratorios. Es un hisopado que se realiza a través de la nariz, que como bien conocimos cuando comenzó la pandemia de COVID-19, el diagnóstico de manera ideal y de manera oportuna se realiza es a través del hisopado, porque con ese hisopado vamos a medir directamente la presencia del virus por antígeno, que son los hisopados de pruebas rápidas, y también se pueden medir por PCR, que no es más que biología molecular, reacción en cadena de polimerasa. Este panel de virus respiratorios tiene no solo para la detección de COVID-19, sino también para la detección de otros virus como influenza A, influenza B, metaneumovirus, incluso adenovirus y rinovirus. Por lo tanto, con este tipo de pruebas podemos tener un diagnóstico amplio para conocer frente a qué virus nos estamos enfrentando y poder así hacer nuestras estadísticas y tener el conocimiento y el diagnóstico certero para cada uno de nuestros pacientes. Ya conociendo qué son estos virus y cómo se transmiten y cuáles son sus manifestaciones clínicas, sus síntomas comunes, sus síntomas que comparten entre ellos, también hay que conocer que hay síntomas de alerta. Los síntomas de alerta son aquellos síntomas que sea fiebre que no cede, que no baja la fiebre con absolutamente ningún fármaco, pacientes deshidratados, que tengan vómitos y no toleren los alimentos y los líquidos,
pacientes con dificultad respiratoria. Entonces, estos síntomas de alarma hay que tomarlos en cuenta precisamente para buscar atención médica mucho más rápida y, por supuesto, tener un tratamiento adecuado. Hay que considerar que todos estos virus que mencioné anteriormente tienen un impacto estacional y también hay poblaciones vulnerables. ¿Qué significa esto? Que en función a el clima y la época del año en algunos países, sobre todo en países donde cumplen con las 4 estaciones, hay un impacto que, dependiendo de la estación en la que esté, hay mayor prevalencia de estas infecciones por estos virus respiratorios. ¿Las poblaciones vulnerables cuáles son? Bueno, como lo hemos conversado previamente, edades vulnerables de la vida, es decir, neonatos y adultos mayores, y por supuesto todos los pacientes que tengan alguna comorbilidad. ¿Cuáles son las comorbilidades? Las comorbilidades son pacientes diabéticos, cardiópatas, hipertensos, pacientes que tengan alguna situación de base, que tengan que recibir tratamientos inmunosupresores, tratamientos con esteroides, pacientes con enfermedades inmunológicas o autoinmunes, que por supuesto comprometen su sistema inmunológico per se y cuando tienen algún cuadro viral añadido, por supuesto tienen mayor vulnerabilidad a severidad o a complicaciones en este tipo de virus. El enfoque de la nueva variante de COVID-19, que es la que mencioné previamente, NB181, sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Desde qué sentido? Tomando en consideración que no tiene tanta tasa de mortalidad, no ha sido descrito como algo de riesgo, pero sencillamente debemos estar informados. El enfoque sigue siendo el mismo. ¿En qué sentido? En los síntomas, que son síntomas comunes a los otros virus respiratorios, y en el tratamiento. Recordando que estas infecciones virales son autolimitadas. ¿Qué significa eso? Tan sencillo que como así llega, así se va. Tienen días de duración y por supuesto hay que considerar en los casos que puedan tener severidad o que tengan algún factor de riesgo que los predisponga. Ahí tenemos que estar un poquito más atentos a cualquiera de estas manifestaciones clínicas. Pero el contexto en general sigue siendo el mismo desde el punto de vista de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento sintomático, es decir, en función a cada uno de los síntomas que vayan presentando a lo largo del desarrollo de la infección viral. La forma de hacer el diagnóstico, como les dije, con el hisopado es precisamente para poder definir si en algún caso, bien sea por COVID, que sea un caso severo en algún paciente con alguna condición de base, o por influenza, amerite el uso de antiviral. Los antivirales son fármacos que están diseñados para manejo de ciertos virus, en este caso sería de influenza o de COVID-19. ¿Cuándo considerar que tenemos que acudir al médico? Por supuesto, notificarle a tu médico de confianza de estos síntomas para decirte en qué momento hacer la prueba, porque hay días específicos para realizar la prueba, y por supuesto tomar en cuenta si amerita o no algún tratamiento en específico. Las vacunas. Tenemos que plantear que las vacunas tienen un rol de suma importancia y tuvieron un rol importantísimo en lo que es COVID y la pandemia de COVID-19. Las vacunas debemos mantenerlas en auge y se debe reforzar el esquema de vacunación en el adulto, tomando en consideración las vacunas anti-COVID y por supuesto las vacunas anti-influenza o la vacuna antigripal. El rol de la vacunación es vital precisamente para evitar severidad de estos casos de infecciones respiratorias. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Las medidas preventivas se conocieron y fueron descritas durante toda la pandemia. Y sí son efectivas y sí funcionan. El uso de mascarilla. Es de suma importancia que si conocemos o tenemos síntomas respiratorios, o nos colocamos la mascarilla o nos quedamos en casa. Y así evitamos la transmisión de este tipo de infecciones respiratorias a personas que estén a nuestro alrededor, que probablemente para ellos no sea tan llevadero el cuadro infeccioso respiratorio. Las otras medidas de prevención que fueron conocidísimas y que todavía se aplican, y súper agradable que las personas aprendieron a hacer de su cotidianidad el lavado de manos. El lavado de manos salva vidas y sin duda debemos reforzar siempre el lavado de manos para ayudar a evitar esta transmisión de estos virus respiratorios. Hay algunos mitos muy comunes que les quiero mencionar sobre las infecciones respiratorias. Si estoy vacunado, no me contagio. Por supuesto que no. Igual nos podemos contagiar, pero vamos a disminuir la severidad del síntoma o la severidad del cuadro respiratorio.
la nueva variante no es grave, así que no importa. Claro que no. Independientemente que la variante nueva no tenga descrito casos de gravedad ni mortalidad, sí debe importarnos y sí debemos estar actualizados e instruidos para simplemente estar alertas a lo que viene. Y los virus respiratorios solo afectan en invierno. Falso. Si bien es cierto, esto puede tener variantes estacionales, no quiere decir que solamente vamos a tener infecciones respiratorias en alguna situación de invierno en algún país determinado. Entonces, para concluir, si tienen síntomas respiratorios, consulten a su médico porque hay que hacer diagnósticos oportunos para así colocar tratamientos adecuados. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro siguiente episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña.